Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y en este video les vengo a presentar mi experiencia del trabajo práctico 4 y 5 en el laboratorio de Física 2, donde vimos simulaciones, comparaciones de resultados teóricos y experimentales. Bueno, voy a proceder con la presentación. Bien, circuito eléctrico. Es un sistema cerrado que permite el flujo de corriente eléctrica. Flujo de corriente. Se produce gracias a una diferencia de potencial entre dos puntos, y esta es generada mediante una fuente de energía. Las magnitudes que vamos a ver en esta presentación: para la tensión serán los volts, representados con una V; para la corriente, los amperes, representados con una A; para la resistencia serán los ohms, representados con un símbolo especial. En un circuito eléctrico vamos a ver que la resistencia la simbolizaremos de esta forma, y los voltímetros de esta forma, que es un instrumento de medición de voltaje, y los amperímetros de esta otra forma, que es un instrumento de medición de corriente. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Este sería el instrumento para medir la corriente, el amperímetro, y este el instrumento para medir la tensión o voltaje, el voltímetro. Curva característica del conductor empleada. Es básicamente un gráfico que representa la relación de la corriente en función de la tensión. Esta se obtiene mediante la toma de una serie de mediciones de pares de valores de corriente y voltaje dentro del circuito eléctrico. Agrupando este par de valores en un plano R2, donde el eje Y es la corriente y el eje X la tensión, entonces la curva recta que se aproxime a la mayoría de los puntos representará la curva característica. Ahora, en esta diapositiva se muestra una recta, que es la curva característica obtenida en experiencia del laboratorio. En nuestro caso nos dio Y igual a 0,023x menos 0,0004. Y de esta recta podemos obtener la resistencia, relacionándolo con la ecuación de Ohm. Si relacionamos dos términos en la ecuación obtenida y dos términos en la ecuación de Ohm, podremos obtener la resistencia. En este caso, la Y en nuestra recta sería la corriente y la X la tensión. Y en la ecuación de Ohm, la Y sería la corriente y la B la tensión. Si relacionamos estos dos términos, más específicamente si relacionamos el cociente de la tensión en nuestra recta y el cociente de la tensión en la ecuación de Ohm, podremos obtener la resistencia despejando R, como se ve en estas operaciones que se realizan por aquí. Este es un ejemplo de un circuito eléctrico en el que vamos a explicar algunos componentes. Esta sería la fuente, la barrita larga, donde salen las cargas positivas; la barrita pequeña, donde se encuentran las cargas negativas. El círculo con una A adentro sería el símbolo del amperímetro. El rectángulo vertical sería nuestra resistencia. El círculo con una B adentro sería nuestro voltímetro. Leyes de Kirchhoff. ¿De qué se trata? De la conservación de energía y de cargas en los circuitos eléctricos. ¿Y para qué la necesito? Para hallar las corrientes y las tensiones en cualquier parte del circuito eléctrico. La primera ley que se menciona sería la conservación de corriente, donde la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. La segunda ley corresponde a la conservación de voltaje o tensión, donde la suma de todos los voltajes en el circuito eléctrico es igual a cero. En la experiencia tuvimos el circuito que se muestra en esta diapositiva. Bien, para verificar la primera ley de Kirchhoff, lo que hacemos es tomar un nodo de ejemplo, en este caso este nodo, que la llamaremos nodo 3, y igualar las corrientes de entrada, que en nuestro caso serían las que van por aquí y las que van por aquí, y las de salida serían las que van por acá. Bien, y en nuestro caso, si nosotros reemplazamos en la ecuación de la primera ley de Kirchhoff y despejamos las corrientes de salida restando para el otro lado, toda esta suma tendría que dar 0 o aproximada. Y es lo que sucede en nuestro caso, y se cumple la primera ley de Kirchhoff. Para la segunda ley, la conservación de voltaje en una malla, lo que se hace para verificar esta ley es tomar una malla. En nuestro caso vamos a tomar esta, que se encuentra a la izquierda, y medir todos los voltajes de las componentes en ese circuito eléctrico: de la fuente, de la resistencia, de la fuente, de la resistencia, de la resistencia, de la fuente. Y este sería la resistencia que genera el amperímetro que colocamos en esta parte. Y al igual que esto, también otro amperímetro que colocamos en esta parte. Entonces, sacando el voltaje de cada una de estas partes del circuito eléctrico y sumándolas todas, tendrían que dar 0. Reemplazando todo, obtenemos 0.002, que es un aproximado a 0, por lo tanto se cumple la ley de Kirchhoff, la segunda ley. Bueno, con esto terminamos el video, donde se vio el marco teórico y práctico que se experimentó en el laboratorio de Física 2. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.